Hoy continuamos con la siguiente sesión, que es Institucionalidad y Economía de Mercadeo. Planteamiento de líderes políticos, para lo cual invitamos a Daniel Córdoba, jefe del Plan de Gobierno de Alianza por el Progreso. Francisco Sagasti, secretario nacional de Estrategia Programática y Plan de Gobierno del Partido Morado. Como panelistas a Patricia del Río, conductora y periodista de RPP. Diego Macera, gerente general del Instituto Peruano de Economía. Y a Julio Lira, director del diario Gestión, como conductor de la sesión. Por favor, recibámoslos con un aplauso. Sí, tengo PowerPoint. Ah, ya. Yo soy de la generación PowerPoint. Yo también, pero ya lo dejé. Eso es para... Esperar un ratito que la gente se acomode, ¿no? Muy buenas tardes a todos los asistentes. Iniciamos esta sesión sobre institucionalidad y economía de mercado, que va a tener dos partes. Los organizadores han considerado importante, como lo han hecho en las elecciones presidenciales, ahora con ocasión de las elecciones congresales que se van a llevar a cabo en enero, también contar con la participación de líderes de los partidos políticos, que es lo que tendremos ahora en esta primera sesión con dos de ellos y en la tarde, luego de almuerzo, con otros dos. Los organizadores han considerado para la selección de los líderes políticos a las últimas encuestas, ¿no?, a las agrupaciones que tenían las preferencias según los sondeos de opinión. En esta primera sesión vamos a contar con la participación de Francisco Sagasti, del Partido Morado, y de Daniel Córdoba, de Alianza para el Progreso. Cada uno de ellos, en esta primera parte de la sesión, tendrá 10 minutos de exposición sobre la propuesta de institucionalidad y economía de mercado. Para tener claras las reglas del juego, tendrán 10 minutos, a cabo de los cuales se apagará el micrófono, como en el Congreso, porque se habrá vencido el tiempo para estar en igualdad de condiciones. Así que, sin más preámbulo, invito a Francisco Sagasti a su exposición. Muy buenas tardes a todos y a todas. Yo quisiera empezar agradeciendo a Luis Estrada, presidente del comité organizador del CADE en esta oportunidad, y a Elena Conterno, con quienes me uno en una amistad de larga data, y quisiera agradecerles especialmente también a todos ustedes que vienen a escuchar los planteamientos de líderes políticos que participamos en las elecciones complementarias del 26 de enero de 2020. Quisiera empezar diciendo que participo en CADE hace unos 40 años, pero esta es la primera vez para mí. Sí, es la primera vez que vengo como líder político. Anteriormente he presentado ideas, planteamientos y propuestas como investigador, como técnico, como profesional, a lo largo de muchísimos años. Pero ahora soy candidato al Congreso y secretario nacional de Estrategia Programática y Plan de Gobierno del Partido Morado. Vengo a proponerles lo que queremos hacer y a solicitar su apoyo, por favor, para hacerlo. Para quienes estamos en el Partido Morado, es hora de pasar del pensamiento a la acción. Hemos aprendido la lección que Platón nos diera hace 2500 años. Y esta lección es, como lo hemos vivido, que el precio de no involucrarnos en la política es ser gobernado por los peores.
Estamos en una época de cambios y transformaciones radicales. El deterioro ambiental, el cambio climático, la transición demográfica, las migraciones internacionales, las tensiones sociales, los desplazamientos geopolíticos y los avances en ciencia, tecnología e innovación. Todo esto ha generado un mundo totalmente turbulento que presenta enormes desafíos a la humanidad para continuar avanzando hacia la prosperidad y el bienestar. Y estos desafíos, como lo hemos visto en las últimas semanas, se ven con toda nitidez y claridad en nuestra región, y más aún en nuestro contradictorio país. El Partido Morado, que me honro en representar, ha sido creado para responder a estos desafíos del futuro que requieren una nueva manera de conducir los destinos de nuestro país. Para superar las frustraciones del pasado, nos estamos preparando para gobernar bien, para ofrecer y hacer política decente. Sí, eso que hemos extrañado en nuestro país, política decente, para escuchar y responder a la ciudadanía, para asegurar la igualdad de oportunidades para todos y para todas. Pero en esta época de tanto cambio, de tanta turbulencia, no hay modelos que seguir ni países que imitar. Se acabó la concepción de que hay algún país como el cual deberíamos ser. Tendremos que avanzar, como decimos en el Partido Morado, por nuestro propio camino, aprovechando el talento de los peruanas y peruanas, en primer lugar. Y ojalá pueda después en las preguntas contarles cómo apreciamos ese talento en el Partido Morado. En segundo lugar, la diversidades de recursos naturales que tiene nuestro país, que solo apreciamos de una manera superficial. Y por último, aprovechando también la energía emprendedora de millones de peruanos, que como hemos escuchado en las presentaciones de ayer, son los que en cierta medida mantienen a flote buena parte de nuestra economía. Tal como lo fue el gobierno de transición de Valentín Paniagua en su época, las elecciones del 2020 ofrecen la oportunidad de elegir un Congreso de transición que siente las bases institucionales para la gran tarea del Bicentenario de la Independencia. Y esta tarea es nada menos que cumplir con la promesa de la vida peruana de la cual nos habló Jorge Basadre. Un buen número de los mejores cuadros del Partido Morado participarán en estas elecciones. Somos un equipo de verdad, no un conjunto de candidatos ensamblados a la carrera. Tengo el privilegio de encabezar la lista por Lima Metropolitana y coordinaré la bancada del Partido Morado en el Congreso. Más del 95% de nuestros candidatos son militantes que han estado en el partido un promedio de 3 años. E incluyen personalidades que ustedes conocen muy bien, como Carolina Lizárraga, Daniel Mora, Rodolfo Pérez y Zenaida Solís. Además, conocemos muy bien a nuestros candidatos invitados y hemos venido trabajando con ellos durante un buen tiempo. Además de eso, contamos con el apoyo de Raúl Salazar, a quien todos ustedes conocen muy bien, en los temas económicos, y con la dirección de Julio Guzmán, el presidente del Partido Morado, para el diseño de nuestras propuestas, que son parte integral de una concepción que tenemos en el Partido Morado para las elecciones de 2020, 2021 y 2022. Para las próximas elecciones hemos elegido algún conjunto de ideas, de cosas que se pueden hacer en 16 meses. Toda esta lista incluye lucha contra la corrupción, reforma del Congreso, reforma judicial y otros temas más. En este momento se está subiendo a Facebook
el conjunto de estas propuestas en nuestra sede central para que estarán a su disposición. Quisiera enfatizar que no somos políticos tradicionales ni advenedizos improvisados. Somos un partido nuevo, bien organizado, que cubre todo el país con militantes comprometidos. Para nosotros es la primera elección que participamos, pero hacemos un llamado a los otros partidos para dejar de lado la confrontación estéril y la aniquilación de quien piensa distinto. Pensamos que es esencial para cumplir la promesa, aumentar la eficacia de las organizaciones del sector privado, del Estado, de la sociedad civil y del conocimiento y la información. Es imperativo lograr un equilibrio y un balance entre ellos. Y lograr ese equilibrio es la primera tarea de los partidos políticos, que debemos abordarla con transparencia, honestidad, compromiso y teniendo siempre en mente el bien común. Lamentablemente, durante los últimos años, algunos partidos políticos se han convertido en vehículos para intereses particulares y ambiciones personales. Hemos escuchado ya en este evento críticas muy severas a la actuación de políticos y empresarios que negociaron a escondidas, que negociaron tratando de convertir a los procesos electorales en subastas al mejor postor. Como ya se ha dicho varias veces aquí, nunca más. Por eso el Partido Morado pone en primer lugar de las propuestas a la lucha contra la corrupción. Estamos al servicio de la ciudadanía. El Partido Morado es la opción para renovar al país. Este es nuestro compromiso, esta es nuestra promesa. En el bicentenario de la independencia cumpliremos con la promesa de la vida peruana tantas veces postergadas. Muchísimas gracias. Gracias, Francisco Sagasti. Ahora invito a pasar al podio a Daniel Córdoba, de Alianza para el Progreso. Buenos días. Antes que nada quería agradecerle a Elena, a Lucho por la invitación y también al presidente César Acuña, presidente de mi partido, César Acuña, por haberme confiado la jefatura del plan de gobierno y por haberme involucrado en esta elección congresal como candidato. Estamos en este momento en el Perú en un momento de crisis institucional. Y es casi una verdad de perogrullo decirlo. Crisis institucional que se parece en algo a la crisis que tuvimos a fines de los años 60, que fue una crisis que se resolvió mal, con un golpe de Estado militar y socialista. Se parece a una crisis desde el punto de vista institucional a lo que vivimos a comienzos de los años 90, cuando hubo un autogolpe, hubo una nueva constitución, y se cambiaron las reglas de juego institucionales, ¿no? Sin duda no estamos en una crisis económica como la de aquella época, pero sí estamos frente a una crisis moral, una crisis de relación de la política con la economía que tenemos que afrontar diciendo la verdad y tenemos que afrontar actuando. La crisis política que vivimos, ¿no?, es sobre todo una crisis moral, ¿no?, que ha comenzado, digamos, sobre la base del descubrimiento de cómo se comportaba parte del sector público, parte del empresariado, parte de la sociedad civil desde el punto de vista de la corrupción. Me parece muy bien que la CONFIEP reconozca y condene los actos indebidos que se han descubierto recientemente sobre el financiamiento de las campañas políticas violando la ley a través de aportes en efectivo. Pero esa novedad no debe llevarnos a autoflagelarnos, esa realidad debe llevarnos a analizar seriamente lo que ha pasado en el país, porque la corrupción
está en el gran empresariado, en el pequeño empresariado, está en el político de arriba, ministros, expresidentes, pero también en el alcalde, también en el gobernador regional. De manera tal que tenemos que ser conscientes que necesitamos un cambio institucional fuerte, ¿no? Y en ese sentido, yo sí quiero solidarizarme con María Isabel León como mujer, como pequeña empresaria, porque se está tragando los sapos de acciones indebidas de empresarios en el pasado con los que ella no tiene nada que ver. Estamos en un estancamiento económico con varios temas que nos hacen pensar que el modelo económico no es un modelo económico exitoso. La infraestructura está colapsada. Y es un escándalo que en un país que ha ahorrado durante más de 20 años, un país que tiene excedentes financieros, un país que, como mostraba la ministra, ahora puede endeudarse a tasas por debajo de las chilenas, no tenga la infraestructura que es debida. Ese es un escándalo. Tenemos un problema grave de gestión, sabemos, tenemos un problema grave, ya lo dije, de corrupción, pero tenemos también empresas que quieren invertir y que no pueden invertir o no logran invertir porque no se ponen de acuerdo con las poblaciones, no se ponen de acuerdo con el Estado, me estoy refiriendo al sector minero, para poder generar valor compartido, para poder generar proyectos que redunden en una mejora del desarrollo local. Tenemos un modelo económico que no generó un sistema adecuado de promoción de la pequeña empresa y el emprendimiento. Tenemos un modelo económico que ha mantenido la informalidad con más de 2/3 de la población en situación, digamos, de inseguridad social, con malos servicios públicos, como lo hemos visto. Entonces, el primer llamado al empresariado, el primer llamado a la conciencia empresarial es a intervenir de manera formal en esto, no alejarse de la política. Todos ahora están aterrados y no quieren acercarse a los políticos. Yo lo he vivido en carne propia. Eso es, yo creo, inconveniente. Hay que acercarse a la política, pero cumpliendo la ley, de manera formal, financiando a sus gremios empresariales, financiando think tanks, contribuyendo con la política pública, como lo está haciendo el Consejo de Competitividad, por ejemplo. El reto político que tenemos para esta legislatura es un reto mayor. Va a ser un periodo de cambios importantes, de reformas importantes, y el partido que yo represento las va a llevar. Y seguramente vamos a consensuar con otras fuerzas políticas haciendo política de manera diferente para hacer reformas en conjunto, porque todos tenemos, creo, los partidos honestos, por lo menos un mismo objetivo, que es que el Perú cambie para bien y que se genere un desarrollo económico de verdad que incluya a la gran mayoría de la población. En el tema económico, yo tengo y he testeado y he trabajado el convencimiento de que no basta con cambiar normas, hay que cambiar de estructura del Estado. Por eso, una de las propuestas que vamos a llevar es el de crear un nuevo ministerio que se encargue y que concentre el desarrollo de la infraestructura, que absorba proinversión y que solucione de una vez por todas esta mala gestión del desarrollo de las infraestructuras, que tiene como consecuencia el colapso del sistema de transporte, malos sistemas de salud, etcétera. Ya tenemos casos de éxito. Ayer hemos visto casos de éxito como el de hospitales concesionados o el caso de los Panamericanos, ¿no?, que es un caso indudablemente de solución de éxito. De manera tal que tenemos que, y yo les pido que me ayuden y a la población a través de la prensa, que soporten, que respalden políticamente esta idea de crear este nuevo ministerio fusionando otros tal vez, ¿no?, y poder lograr que se destrabe este tema de la inversión pública que tanto daño nos ha hecho. Y nos encargaremos nosotros con ese respaldo de, por ejemplo, convencer a Carlos Neuhaus para que sea el primer ministro de este ministerio. En términos de reformas, de retos empresariales, y acá voy a hacer el tercer llamado a la conciencia empresarial. Está claro que hay una distancia entre el gran empresariado nacional y la pequeña empresa y los emprendedores.
Que la CONFIEP esté recién incorporando a la pequeña empresa en su directorio es nada más que un síntoma. Pero yo quiero también que se reivindique y que hagamos todos el trabajo para reivindicar la figura del emprendedor, la figura del empresario, porque son los empresarios los que generan la riqueza que después se va a distribuir. Eso lo sabemos nosotros, pero la población no la tiene muy clara. Entonces tenemos que hacer un trabajo a conciencia para reivindicar la figura del emprendedor, la figura del empresario. Y ahí me voy a permitir yo hacer mención al líder político de la agrupación que yo represento, César Acuña, que empezó en la pobreza, en Chota, y ahora tiene una empresa educativa, o 3, digamos, con más de 100.000 alumnos y la más importante de ellas ya certificada por la SUNEDU. Me parece que a veces no se valora las características de unas personas que vienen de abajo, de las personas que vienen de abajo, como los Añaños, como los Aquilino Flores de Topitop, como los Dyer de Camposol y tantos otros que yo sí he visto que no son valorados debidamente por las empresas corporativas que ya vienen de atrás. Entonces, el tercer llamado a la conciencia empresarial tiene que ver con eso, con valorar la figura del emprendedor y sobre todo también si hay empresarios que entran en política de verdad, como César Acuña, formando un partido hace 18 años de manera formal, siendo alcalde, siendo gobernador, siendo congresista, ¿no? Tenemos que valorar ese atrevimiento de ingresar a política cuando no necesita, evidentemente, vivir la política, ¿no? Entonces tenemos que abrir un poco los ojos, y no se trata de decir que nosotros vamos a incluir, sino que nosotros tenemos que incluirnos en el Perú de la verdad, el Perú de la gente que está ahora trabajando en los mercados, en las fábricas, etcétera. En consecuencia, este llamado al sector empresarial corporativo, que es el que está presente en este auditorio, es a aplicar los conceptos de valor compartido a los que tanto se ha hecho alusión en esta conferencia. Tenemos un mecanismo clave como es el de obras por impuestos, que creo que se tiene que utilizar muchísimo más porque permite colaborar efectivamente con el desarrollo de las infraestructuras públicas. Entonces, en resumen, un llamado al empresariado a acercarse a la política de manera formal, ¿no? En segundo lugar, un llamado al empresariado a incluir a la pequeña empresa, a tratar bien a la pequeña empresa y sobre todo, evidentemente, un llamado a la ética y un llamado a actuar bien. Muchas gracias. Gracias, Daniel Córdoba. Para iniciar esta primera ronda de preguntas, como bien mencionaba al inicio, es una sesión donde tratamos el tema de la institucionalidad y la economía de mercado, y vamos a empezar por la economía de mercado. Voy a dejar el uso de la palabra a Diego Macera, que hará una pregunta para cada uno de nuestros invitados, quienes tendrán 5 minutos para responderla. Diego. Gracias, Julio. Gracias por las presentaciones. Si voy a ser perfectamente honesto, ambos partidos creo que comparten, tanto APP como el Partido Morado, una visión que por lo menos para mí es poco clara de política económica. Creo que es difícil acá identificar líneas de argumento más allá de puntos en los que todos coincidimos, ¿no? Todos coincidimos en la formalidad, todos coincidimos en la transparencia, en la inclusión, en los emprendedores, en la infraestructura. Creo que eso es más o menos claro para todos, pero yo quisiera que nos ayuden un poco a desarrollar estas ideas. La trayectoria de APP en el Congreso no ha sido muy consistente, por decirlo menos, y hubo una congresista que habló sobre que el modelo neoliberal no ha funcionado, ¿no? Entonces eso nos dice, oye, más o menos, ¿dónde están? Y en el caso del Partido Morado, si bien no han tenido oportunidad de entrar, creo que ha habido también un desdibujo de su imagen que antes parecía bien clara, apostando por inversión privada responsable, por inversión privada no seria, y en los últimos meses esa imagen creo que se ha diluido un poco. El presidente del partido habló sobre el referéndum para grandes proyectos de inversión minera y cosas que en verdad pueden
¿no? que llaman la atención más bien. Entonces lo que yo quisiera pedirles es muy en concreto una definición de visión económica sobre los temas que son difíciles. No sobre inclusión, sobre lo que todos acordamos, sino sobre reforma laboral, sobre reforma tributaria, que nos ayuden a todos aquí a darnos una mejor idea y también a las personas que nos están viendo desde sus casas. Adelante. Sí. ¿Yo? Sí. Daniel primero y después Francisco. Ya, de acuerdo. Bueno, yo creo efectivamente, yo creo que parte tenemos que pensar en positivo, ¿no? Y parte del cambio institucional que vamos a ver, espero, con una reforma política que se complete bien, es la consolidación de los partidos políticos y la identificación de los partidos políticos con ideas concretas, o con ideologías, o con ideas, para que los debates políticos sean sobre ideas, sean sobre propuestas y no sean estos dimes y diretes nefastos que hemos tenido en el Congreso en los últimos tiempos, ¿no? Entonces yo creo que tanto el Partido Morado como APP van en esa dirección de institucionalizar la política. ¿Cómo nosotros concebimos el cambio de modelo que hay que hacer, ¿no? Yo creo que la ministra, y creo que hay un consenso en el diagnóstico, ¿no? La macroeconomía, la estabilidad macroeconómica está fuera de discusión. Tenemos instituciones sólidas como el Banco Central de Reserva o el Ministerio de Economía que defienden, y además también una apertura económica, tratados de libre comercio que nos dan la base. Pero eso está claro que no es suficiente, ¿no? Y hay un consenso sobre ese diagnóstico. Ahora, ¿cómo cambiar para lograr que esa estabilidad macroeconómica se traduzca no solo en crecimiento económico y en el beneficio de unos pocos, sino también en buenos servicios sociales, en el desarrollo y la formalización de la pequeña y mediana empresa para que puedan acceder a los servicios públicos de manera formal? Y yo sí creo que lo que hay que hacer es cirugía mayor, ¿no? Hay que hacer un cambio en la estructura, no solo del Congreso con la bicameralidad y el fortalecimiento de los partidos, no solamente del Poder Judicial para lograr que los mejores abogados estén en el Poder Judicial y tener un Poder Judicial con cero corrupción como hay en otros países, cosa que entonces es posible, sino también una reforma del Poder Ejecutivo, ¿no? Y es por eso que hay que reestructurar los ministerios, ¿no? Este enjambre, por ejemplo, de trámites que han ido incrementándose para lograr licencias porque se han creado nuevos ministerios, porque se han creado nuevas instituciones, es un desastre, ¿no? Entonces, sí hay que fusionar ministerios, sí hay que crear esta nueva infraestructura. Para mí, como digo, se cae de maduro, ¿no? Entonces hay que tener una política, pública mucho más proactiva. Un ejemplo claro que tiene que ver con la pequeña y mediana empresa y la promoción del emprendimiento. Los que me conocen saben que yo me he dedicado mucho a esto, a promover el emprendimiento desde la ONG que presido. Y para mí ha sido particularmente frustrante ir gobierno tras gobierno, ¿no? A visitar, por ejemplo, al presidente de COFIDE, ¿no? O al Ministerio de Economía para decirle, oye, no basta pues con que las fuerzas de mercado dejarlas actuar. El Estado tiene que tomar un papel primordial promoviendo el emprendimiento y ponerle recursos a través de subsidios directos competitivos. Hay ejemplos en varios lados. Yo por lo menos hice mi tesis de doctorado sobre el desarrollo de Corea del Sur hace 25 años y ahora créanme que la voy a retomar porque la política de promoción del emprendimiento y de la promoción de la empresa como el corazón de la generación de riqueza es lo que sacó adelante a Corea del Sur, el pacto entre el Estado y las empresas, el pacto transparente, ¿no? Para lograr fortalecer al sector empresarial nacional, y ellos tuvieron un modelo de capitalismo nacional muy, muy agresivo que logró lo que es ahora Corea del Sur, ¿no? Que es un país desarrollado y que exportaba menos que el Perú en 1970, ¿no? Entonces yo creo que lo que caracteriza a Alianza Progreso es la doctrina del progreso que ya he escrito, que vamos a publicar una vez que esté revisada por el comité político del partido. El cambio en el modelo consiste en tener un Estado con mucha más calidad gerencial, con mucha más competencia profesional, con mucho más honestidad para lograr que cumpla su función como es debido, no solamente en temas de infraestructura, sino también en temas de la gestión de los servicios públicos. Lo que hemos visto ayer, el diagnóstico está hecho, ¿no? Sabemos que hay que reducir la tramitología, pero también sabemos que hay que mejorar la gestión. Si hay que concesionar e impulsar
las concesiones y hay problemas políticos para lograr eso, bueno, hay que ganar la batalla políticamente, ¿no? ¿Cómo puede ser posible que el 10% de la población de Lima no tenga agua potable, ¿no? Si el sindicato de Sedapal es un problema, bueno, hay que conversar con el sindicato de Sedapal, decirle, oye, ¿tú estás de acuerdo con que no hayan agua potable en tal o tal lugar? Entonces hay que tener, digamos, la proactividad de la promoción del desarrollo económico implica un trabajo articulado entre la tecnocracia y la política. Yo creo que han estado lamentablemente divorciados y tenemos pues que justamente lograr ese nexo, ¿no?, entre la capacidad técnica y la capacidad política para sacar las cosas adelante. Gracias, Daniel. El turno de Francisco Sagasti. Bien, muchísimas gracias por la pregunta, Diego. Yo quisiera contestarla en 3 partes. En primer lugar, en el programa del Partido Morado está perfectamente claro los libros, los hechos. El Partido Morado cree en la inversión en todas sus formas, inversión privada. Creemos en que el mercado es el mejor asignador de recursos. Ya se acabó la economía centralmente planificada, pero también creemos en lo que es sentido común. El mercado es una creación humana, no es una ley divina que nos cae. Y como toda creación humana es perfectible, es regulable, y eso es lo que se requiere hacer en la práctica. El problema en el debate en nuestro país es que las dos posiciones polarizadas, tanto del socialismo realmente existente como el neoliberalismo realmente existente, exigen a personas y grupos como el nuestro, que tienen una posición equilibrada de centro, que nos pasemos y nos corramos a uno o a otro extremo. Y las críticas vienen de lado y lado, o sea que creo que debemos estar haciendo algo correcto de lado. Entonces, que quede perfectamente claro de que el Partido Morado cree en la inversión privada, en la primacía del mercado, cree en la creación de riqueza, pero para que esto suceda necesitamos mercados competitivos, capaces de realmente movilizar la energía de todo tipo de empresarios y no muchas de las cosas que hemos visto hasta el momento. Segundo, lo que realmente ha sido, ya lo sabemos hace años, me alegro que hayas hecho tu tesis de doctorado sobre Corea. Yo tuve el privilegio de ser asesor del gobierno coreano entre 1973 y 79, en el momento que habían creado el Korean Advanced Institute of Science y en el momento que Hyun Chop-soi era el ministro de Ciencia y Tecnología, y en el momento en el cual Kun Mo-chung, que estuvo de visita en Paracas hace 5 años, invitado por nosotros, se convirtió en ministro de Ciencia y Tecnología durante 15 años. Lo que les puedo decir es que lo más importante de Corea, y no solo Corea, lo he visto en Vietnam, lo he visto en Singapur, lo he visto en Finlandia, lo he visto en muchos otros lugares, es una cosa que no estamos haciendo en el Perú: la inversión en ciencia, tecnología e innovación, la inversión en talentos, que es uno de los puntos centrales del Partido Morado. Tanto que una de nuestras banderas en las propuestas que podrán ver es el refuerzo de la SUNEDU para asegurarnos la calidad de la educación superior, y un planteamiento adicional de crear centros de investigación precisamente sobre la diversidad de recursos que tenemos, que sean capaces de generar conocimiento que sea útil para todas las empresas en el país y también para el Estado. Hace un tiempo, en una reunión de CADE, vino Porter a hablarnos de competitividad y todo el mundo hablaba de competitividad, y al final, no se los voy a decir ahora, me cansé tanto de oír competitividad, 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 y la palabra ciencia y tecnología no aparecía. Al final es un pequeño versito que, si quieren, lo ven en mi página web, que empezaba así: competitividad sin tecnología e innovación es como un ceviche sin pescado ni limón. Es simplemente para que lo vean. Y en tercer lugar, hay un tema de fondo. Todos ustedes han escuchado en presentaciones y en muchas otras circunstancias lo que se debe hacer. En el Partido Morado hemos prohibido una frase: hay que, se debe. Tenemos gente con experiencia en gestión pública y gestión privada. A mí me tocó, después de 25 años de sequía en financiamiento para ciencia y tecnología,
organizar con el ingeniero Alejandro Fuso el FINCIT, lo que es ahora Innovate Perú. Me pasé 5 años de presidente del Consejo Directivo, empezando de cero. ¿Por qué? Porque no basta decir lo que hay que hacer. Hay que tener la experiencia, el conocimiento y haber visto en otras partes del mundo cómo se hace de verdad y no solo en el papel. Y esto es lo que el Partido Morado le ofrece a la ciudadanía. Una manera práctica de hacer las cosas, una visión coherente, un planteamiento de centro republicano y un equipo realmente de gente con muchísima experiencia en todas nuestras listas al Congreso. Gracias. Gracias, Francisco. Ahora el turno de las preguntas a Patricia del Río. Bueno, en primer lugar, ¿se escucha? Sí. En primer lugar, agradecerles a ambos por sus exposiciones que hemos escuchado con mucha atención, pero quiero llevarlos a un punto bastante concreto. Ninguno de los dos va a ser presidente de la República, no están postulando a eso. No solo no van a ser presidentes de la República, sino que en esta elección no se elige a ningún presidente de la República, se elige a 130 congresistas. Y lo que quiere saber la gente es cómo todas esas ideas que ustedes han planteado pueden de alguna manera aterrizar en algo concreto, en algún proyecto de ley, en algún impulso, en alguna acción que efectivamente todos estos planteamientos que son muy buenos se conviertan en realidad y no sumen a la palabrería de la que Francisco está denostando, está regañando con justa razón. Así que pregunto, quiero un ejemplo concreto de qué harían en los primeros 30 días en que lleguen con su bancada al Congreso. ¿Qué cosa van a presentar y para qué? Por favor. Francisco Sagasti, en primer lugar. Bien, me parece excelente. En el Partido Morado venimos trabajando hace más de 3 años con el plan de gobierno y para nosotros, como dije en mi presentación, estas elecciones complementarias son parte de un proceso que empieza en el 2020, continúa en el 2021 con las elecciones generales y luego con las elecciones regionales. Tenemos una enorme cantidad de propuestas, pero lo que hemos hecho es precisamente lo que nos está pidiendo Patricia. De todo ese plan de gobierno hemos hecho un filtro y elegido 44 propuestas agrupadas en 8 áreas que se relacionan con las 3 funciones que tiene un Congreso, en primer lugar, y en segundo lugar, que se pueden hacer en 16 meses y que tienen un impacto en la vida de la población. ¿Cuáles son las funciones del Congreso? Son 3, y por eso hemos hecho ese filtro. La primera es representación. El Congreso tiene que representar a la ciudadanía. La segunda es legislación. Y la tercera es control. Todas nuestras propuestas están concebidas de tal manera que encajen en estas 3 categorías, calcen en el plazo que hemos indicado y luego, además de eso, tengan un impacto en la ciudadanía. Por lo tanto, lo que estamos haciendo es precisamente, y le debo decir, mira Patricia, no es fácil. Yo me he pasado 3 años con un equipo de más de 150 personas preparando informes, documentos, revisando literatura, revisando los informes del IPE, revisando mucho otro material para poder definir lo que decías hace un momento, esa visión de país. La tarea de extraer cómo esto se aplica en la práctica en el Congreso la estamos realizando con la participación de José Hélice, que fue oficial mayor del Congreso, es uno de nuestros candidatos invitados y quizá la persona que mejor conoce cómo funciona un Congreso. Y lo que hace Pepe Hélice es precisamente hacer lo que dices tú. Esta propuesta, muy bonita, pero esto involucra al Ejecutivo y ustedes no van al Ejecutivo. Veamos si calza en representación, por ejemplo, el tema de representación y ver lo que piensa la ciudadanía. Estamos planteando un conjunto de audiencias públicas que se han perdido en el Congreso. Esas audiencias públicas en las cuales se llaman a personas con diferentes puntos de vista, se escucha antes de legislar, en vez de ser como ha sido muchas veces, escuchar a un grupito, a un lobby, a un estudio de abogados,
a otra persona. Lo que queremos hacer es hacer un Congreso transparente. Por eso, las segundas reformas que planteamos, primero, además de la lucha contra la corrupción, que ya son harto conocidas, son reformas sobre la manera en que funciona el Congreso. Y otra cosa específica, si no modificamos la Constitución de tal manera de que se puedan introducir cambios en la legislación electoral en un plazo menor de un año, estaremos eligiendo en abril del próximo año al presidente y al nuevo Congreso con las reglas de 2016, dejando de lado y tirando por la borda todo el trabajo de la Comisión de Reforma Política. Por lo tanto, una de las propuestas concretas que vamos a presentar el primer día, los primeros 30 días, para que tengamos el tiempo en 2 legislaturas de modificar la legislación electoral en un plazo menor de un año y de esta manera poder aplicar esas nuevas reglas que todos estamos de acuerdo mejorarán enormemente los procesos electorales. Puedo entrar en mucho más detalle, pero no hay tiempo, Patricia, en temas que tienen que ver con género. Estamos planteando cosas sumamente concretas, en temas que tienen que ver con seguridad, en temas que tienen que ver con salud. Y hago un último punto sobre el tema de salud. Acaban de salir 2 decretos de urgencia. Una de las funciones centrales que va a tener el próximo Congreso es revisar esos decretos de urgencia. Tenemos un equipo de 6 personas que está revisando el decreto de urgencia que se promulgó el día de ayer, se publicó ayer, para ver cómo esta ampliación de los servicios de salud a los 4 millones adicionales de personas va a tener un impacto real. ¿Por qué? Porque le corresponde al Congreso una labor de control y fiscalización. Gracias, Francisco. Gracias. Daniel. Bueno, en primer lugar, bueno, es bastante cierto, ¿no? que nosotros no vamos a ir no estamos funcionando al Ejecutivo, estamos funcionando al Congreso, ¿no? Pero sí es cierto también, y esa es una invocación al presidente Vizcarra y a su gobierno, que el próximo Congreso tiene que trabajar de la mano con el Ejecutivo para hacer las reformas que necesita el país, ¿no? Y ya no puede ser un Congreso evidentemente ni obstruccionista, ni el Ejecutivo puede tampoco ser obstruccionista respecto al trabajo que hace el Congreso. Tiene que ser un trabajo de equipo y confiamos en que así será, ¿no? Más de un ejemplo, porque en 5 minutos se puede dar más de un ejemplo. Hay un tema que yo conozco particularmente bien, que es el tema de los conflictos mineros. Los conflictos sociales alrededor de la minería, los conflictos políticos alrededor de la minería son, un factor que nos impide tener una inversión adecuada, la inversión posible en proyectos que son generalmente ecológicamente limpios, que son perfectamente compatibles en relación al desarrollo minero y al desarrollo de y a la gestión adecuada del agua, ¿no? Entonces nosotros íbamos a proponer que la nueva ley de minería, que ya se ha anunciado, pero vamos a verle contenido, el estudio de impacto ambiental venga acompañado de un estudio de impacto económico y social, en donde se pacte entre la empresa privada, el Estado, el gobierno central y las autoridades locales representando a su comunidad, un paquete de inversión social y sobre todo un paquete de incentivar la inversión no minera en las zonas de influencia minera. Nosotros hemos lanzado un programa con la ONG, una vez más que le he puesto a disposición del partido, que se llama Agrominas, que es el programa de convergencia entre la minería y la agricultura. Es perfectamente compatible la actividad minera con la actividad agroindustrial, y lo que vamos a hacer es generar los incentivos para que se genere inversión moderna, ¿no?, en las áreas de influencia, y así haya un equilibrio y no haya pues esta falacia que es la de agro sí y mina no, ¿no? En términos políticos, regresando al término político, estoy totalmente de acuerdo. Tenemos que terminar la reforma política en conjunto, todas las fuerzas en el Congreso. Por ejemplo, yo estoy a favor de la creación de un Senado, ¿no? Estamos a favor de eliminar el voto preferencial. El voto preferencial es desgarrador internamente para los partidos, desinstitucionaliza a los partidos, de manera tal que esperamos también eliminar el voto preferencial, entre otras reformas, para ir con las nuevas reglas de juego a las elecciones del 2021. En términos hablaba Francisco de representación, legislación y fiscalización, que son las 3 funciones del Congreso. En términos de representación, por lo menos en mi caso,
el pequeño empresario, el emprendedor, yo sí estoy conversando con ellos, yo bajo regularmente a los mercados, ¿no? y camino y me reúno con los dirigentes. Ellos sí tienen un problema que el ILD ha detectado de manera bien clara, ¿no? Que es el problema de la mano dura de la SUNAT y de las municipalidades, que es un exceso para los niveles de actividad económica que ellos tienen. Entonces ahí hay que crear un régimen especial, lo dijo también Fernando Zavala en su momento, ¿no? Con el RUS, para incluir, para formalizarlos, ¿no? Progresivamente, ¿no? Incluyendo pues por ejemplo, digamos, de manera formal los trabajadores de las pequeñas empresas en el sistema del MINSA, en el sistema de salud del MINSA, ¿no? En términos de representación también, yo sí voy a trabajar, me toca Lima, representar Lima, en las zonas en donde no hay agua potable, por ejemplo, ¿no? En las zonas donde no hay agua potable yo las voy a visitar permanentemente, ¿no? Y mi labor fiscalizadora va a ser una fiscalización positiva, es decir, ir a CEDAPAL y decirle, oye, ¿qué está pasando? ¿Por qué te demoras 11 años en hacer un proyecto? ¿No? ¿Cómo estás tú cambiando esta realidad de gestión? Vamos a fiscalizar de manera positiva a las entidades públicas del Ejecutivo para que hagan bien su trabajo, ¿no? Y el Poder Judicial y la Justicia se encargará de fiscalizar los temas de corrupción, pero nosotros tenemos que hacer una fiscalización positiva, ¿no? Y finalmente, en términos de seguridad y de reforma de seguridad, yo creo que hay dos pilares, ¿no? Una es la reforma del Código Penal, ¿no? Porque no puede ser posible que delincuentes de verdad sean capturados y después soltados, ¿no? No puede ser que las cárceles estén llenas de personas que no han sido juzgadas, sino en prisión preventiva. No puede ser que no hayan grilletes, ¿no? Que sustituyan a la prisión preventiva, que muchas veces puede ser también injusta porque la persona todavía no ha sido juzgada. Y en segundo lugar, junto a este cambio del Código Penal, tenemos que hacer una reforma de la Policía Nacional. La reforma también de la gestión de la seguridad pasa por ello, modernizar a la Policía Nacional, darle recursos, aprender de otros países que nos han ofrecido su cooperación técnica y que ni siquiera necesitamos que nos la dé gratis y no podemos pagarla, ¿no? Creo que hay mucho por hacer y creo que sí se puede hacer en 3 legislaturas una serie de cambios repartiéndonos el trabajo entre los partidos según cada especialización de cada uno, ¿no? Bien, Daniel. Permítame ahora hacerle una pregunta en base a las exposiciones realizadas para luego dar pase a nuevas preguntas tanto de Patricia como Diego. Francisco, hablaste tú al inicio de tu exposición acerca de los desafíos que significa en este corto tiempo, año y medio como labor de congresista, en caso salgas elegido, ¿no? Yo quisiera aterrizar de esas 44 propuestas que tú han filtrado, han seleccionado en el Partido Morado, en 2 temas, si es que forman parte de su prioridad. Por ejemplo, en el tema de reformas. Tú has hablado que ustedes quieren continuar con la reforma política, ¿no? Para que haya nuevas reglas de juego en las elecciones del 2021. ¿Lo mismo piensa el Partido Morado en términos de reforma económica, en términos de cambio de la Constitución o algunos artículos de la Constitución en estos años, 6 meses, que es posible, quizás ustedes quisieran pensar en eso o no lo consideran en sus planes? Y lo segundo, creo que tiene que ver en términos de política social. La ministra de Economía le puso énfasis en su exposición previa a la que nosotros estamos participando ahora. ¿Tienen en su agenda legislativa algo que está vinculado a ese tema? Primero las preguntas a Francisco y después a Daniel, pero primero Francisco. Bien, en el caso de las reformas de la Constitución en general, yo creo que no tenemos que pensar que la Constitución es absolutamente intocable, porque si no se cae el modelo, no es cierto, pero que tampoco tenemos que tirarla por la borda y partir de cero con una nueva Constitución. La Constitución contiene en su propio texto la manera de reformarse, de irse cambiando, y hay algunos casos, sobre todo los temas políticos, que son en este momento, a nuestro juicio, los temas de corrupción, los temas políticos, los temas de blindaje a jueces que han sido y fiscales que han sido acusados de, o por lo menos sospechosos de corrupción. Ahí hay un conjunto de temas prioritarios, y volviendo a la pregunta de Patricia, esos temas ya en sí nos van a agotar buena parte del tiempo del Congreso. Los temas de reformas a la Constitución en el tema económico,
Creemos que necesitan mucho más discusión, necesitan mucho más reflexión, necesitan precisamente lo que estamos proponiendo como reforma de audiencias públicas, en las cuales personas con diferentes puntos de vista los presenten y planteen y los justifiquen, en vez de estar haciendo lo que hacemos ahora, esta polarización en el cual uno acusa al uno, otro acusa al otro y ninguno se escucha. Yo creo que eso es lo que vamos a hacer en el tema económico. Y disculpa, la segunda pregunta era sobre... En términos de políticas sociales, en su tema de agenda políticas legislativa tienen algo. Sobre eso, me disculpa, pero recuerdo hace muchos años que venimos trabajando en este tema. Pero nuevamente, la política social es un tema que se hace desde el Ejecutivo, fundamentalmente. Tenemos en el Perú la ilusión que dando una ley, como la ley se da el seguro de salud a todo el mundo, por arte y que 4 millones de peruanos pobres van a tener acceso al servicio de salud. No, seamos realistas. En ese sentido, yo creo que estos temas que son del Ejecutivo requieren de más tiempo, requieren más reflexión y no una frasecita soltada al desgaire. Hay que, se debe, sin especificar el cómo, cuándo, con qué, en qué tiempo, qué persona lo va a hacer. En el Partido Morado, por la experiencia que he tenido yo, que hemos tenido muchísimos de los miembros, por la experiencia que ha tenido Julio Guzmán y otras personas, lo que nosotros queremos hacer es bajar a tierra, ir a cosas prácticas, a cosas operativas. Y somos realistas, sabemos que en este Congreso de 16 meses, en los cuales los 2-3 primeros meses se van a pasar instalando, buscando comisiones, haciendo todo eso, y los últimos meses vamos a estar en el proceso de elecciones generales, tenemos que ser muy disciplinados, muy ordenados y hacer realmente lo que se puede hacer y no prometer lo que no podremos hacer. Okay. Gracias, Francisco. Daniel, tú hablaste de la necesidad, por ejemplo, en tu propuesta de crear este Ministerio de Desarrollo y Promoción de Inversiones, y hablaste de una reforma en lo que es la conformación de ministerios. Y una de las preocupaciones siempre en el sector empresarial, en los ministerios, una de otras varias que se puedan tener, es la tramitología. ¿Qué tanto esto, que es un trabajo legislativo, que es la creación de un ministerio, puede ayudar a resolver ese problema, o es uno de los más ministerios, o es una fusión, como también lo mencionaste? Sí, bueno, no es una idea que me ha surgido, digamos, espontáneamente, ¿no? Es una idea que he venido conversando con exministros de Economía, ¿no? Como Carlos Salía, por ejemplo, con el que he estado tratando el tema, o con gremios empresariales relacionados con la infraestructura, ¿no? Y también es una idea que surge de la realidad, de la constatación de que el modelo de Juegos Panamericanos, por ejemplo, ha funcionado bien. Entonces, si ha funcionado bien trabajar bajo el sistema británico, ¿por qué no adoptamos, digamos, parte del sistema británico, adaptándolo evidentemente a nuestra realidad, como lo ha podido hacer en los Panamericanos, y generamos, digamos, una sola institución que se dedique a esto? Porque me decían los ministros de salud, yo escuchaba ministro de salud, exministro de salud, de educación, que tienen en sus competencias de infraestructura respectiva, ¿no?, que no saben de infraestructura. Ellos saben de políticas, digamos, públicas de salud. Entonces, ¿por qué tenemos descentralizado esto? ¿Por qué hay tantos compartimientos estancos que demoran los proyectos? O sea, yo trabajo expedientes técnicos y créanme que es un parto. Como decía hace un momento, Sedapal se demora 11.5 años en hacer un proyecto desde el momento en que se genera la idea hasta que se ejecute el proyecto. Entonces, tenemos que cambiar la estructura de gestión, ¿no? Y evidentemente un nuevo ministerio así tendría que ir de la mano con la fusión de otros ministerios, ¿no? Por ejemplo, hay países en donde, y hay modelos en donde existe un Ministerio de los Recursos Naturales, porque agricultura, digamos, se quedaría solamente con la política de promoción agraria, ¿no? Minería con, digamos, la política pública respectiva, y pesca igual, ¿no? Fondepes también pasaría a este ministerio. Por eso decía que hablar de cirugía mayor, porque de otra manera no vamos a seguir hablando, vamos a seguir diciendo hay que cambiar, y no vamos a cambiar realmente, ¿no? Yo creo que es un cambio estructural que, como decía hace un momento, se cae de maduro. Gracias, Daniel. Diego. Sí, tengo una pregunta para el señor Sagasti. Señor Sagasti, usted hizo alusión a Platón al comienzo de su presentación,
y en sus últimas respuestas además hizo alusión a la reforma política. Ahora, Platón también decía que se necesitaba una clase política profesional. Y el Partido Morado, sin embargo, fue uno de los más entusiastas opositores a la reelección de congresistas. ¿De la qué, perdón? A la reelección de congresistas en la reforma política, ¿no? Y eso fue el presidente del partido. Está usted equivocado. Pues bien. Podemos revisarlo. Ahí lo revisa Pati. Quería saber cuál era la posición ahora que van a estar en el Congreso respecto de la no reelección, posiblemente sea en el Congreso respecto de la no reelección de congresistas, y también preguntarle por la incertidumbre, si no le preocupa la incertidumbre que puede tener una modificaciones constitucionales en el contexto de las nuevas elecciones, de los cambios de reglas para las nuevas elecciones. La última reforma de la educación, el eco es muy fuerte, disculpe. Incertidumbre que podría provocarse a partir de los cambios constitucionales que usted propone para las nuevas reglas de las elecciones que vienen. Yo solo quería precisar, Sí, porque sí dijo eso, pero... acá déjeme tengo aclarar. el titular del 7 de diciembre del 2018, Julio Guzmán pide marcar sí, 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 no en el referéndum, por si acaso. O sea, Exacto. esa No, fue la posición del Partido Morado. Exacto. A ver, Francisco. El problema sobre ese tema es que marcar sí o no explica lo que realmente planteamos y dijo en más de una oportunidad, que es este conjunto de congresistas que teníamos ahora. Y la idea era mirar cómo se puede tomar el tema de reelección como una parte, como un esquema mucho más amplio de reforma del Congreso. Entre eso, por ejemplo, está la posición que adoptamos nosotros, que era que en ese referéndum se debía haber aprobado también la creación de un Senado. Pero como ustedes lo han demostrado muy claramente, esa pregunta vino envenenada, con una realmente prácticamente eliminación de la posibilidad de plantear una condición de confianza. Por eso, pese a que nos parecía lo más razonable, en el contexto de ese referéndum, eso fue lo que se propuso Patricia. Ahora, en el tema de incertidumbre todavía no entiendo muy claro. Es decir, nosotros no vamos a venir con un paquete de reformas constitucionales inmediatas para la parte económica. En el término de elecciones no hay ninguna incertidumbre que se genera. Ya hay un paquete de propuestas aprobadas. Eliminación del voto preferencial, el tema de prohibición, digamos, de financiamiento, todas esas cosas ya están. Lo que pasa es que no han, en este momento, debido al proceso que tenemos en la actualidad, no podrían aplicarse si es que las elecciones son en abril. Para abril se habrá convocado ya las elecciones y la Constitución exige que no se apliquen modificaciones hechas después de un año. Entonces estamos poniendo una cosa muy puntual, muy pequeña, que permitiría aplicar las reformas que ya hemos aprobado. No es nada del otro mundo, ¿no? Déjeme insistir muy brevemente nada más en la posición respecto de la no reelección de congresistas. No reelección de congresistas. Sí. La posición de no reelección yo creo que merece un debate bastante amplio. Una de las cosas que vamos a hacer desde el Congreso es promover y escuchar a la ciudadanía como planteamos. Vemos qué piensan los ciudadanos, qué piensan diferentes grupos. Desde el punto de vista, miren, puramente personal, a mi edad yo ya no pienso en la reelección, digamos, o sea que es algo en lo cual yo no tengo ningún interés y podré emitir una opinión desinteresada. Pero en este momento, con tantas otras cosas importantes que puede hacer Diego, no es una cosa que nos quite el sueño ahora en este momento, ¿no? Yo creo que, como ha dicho Patricia, hay cosas más urgentes e importantes. El turno de Patricia del Río. Quería hacer una pregunta puntual. Disculpa la incomodidad, Daniel, porque creo que de pronto es una pregunta incómoda, pero que da cuenta de que se requiere un Congreso distinto. Uno de los problemas de APP fue llevar en su lista a personas con condenas en primera instancia, que cuando fueron otra vez reiteradas sus condenas en segunda instancia, huyeron de la justicia. El señor Humberto Acuña es el número 1 de APP por Chiclayo, y él acaba de tener una sentencia efectiva en primera instancia por el soborno a un policía de la Dirección Anticorrupción, y sin embargo no ha sido retirado de la lista. Y están esperando un pronunciamiento del Jurado Nacional, porque según la ley que se está aplicando en este momento no tendría impedimento de postular. ¿No debieron de motu propio
ni bien enterado de la sentencia, sacarlo de la lista? ¿Qué mensaje están transmitiendo con este caso? Sí, bueno, cuando hubo esa noticia, evidentemente yo lo primero que hice fue indagar al respecto, ¿no? Y la respuesta que recibí es que esta es una denuncia y una sentencia que se da en este momento con connotaciones políticas y me explicaron el detalle. En todo caso tendrá el involucrado que responder, yo no puedo responder por él, pero sí recibí la respuesta acerca de la injusticia en este caso puntual. Yo creo que también han habido los otros temas y sin lugar a dudas, así como los empresarios han hecho su mea culpa en su momento por no haber sido diligentes o por haber cometido estas irregularidades, ¿no? Los partidos también tienen que hacer su mea culpa sobre los errores cometidos y sin duda fue un error con un criterio tal vez político populista invitar a cierta gente que no era precisamente gente adecuada, cosa que no se ha hecho más en este momento y tal vez acabas de mencionar una excepción, pero nosotros sí hemos sido escaneados. Te digo, yo he presentado, me han pedido absolutamente todos mis antecedentes, como a todos los candidatos sin ninguna discriminación, y creo que es parte de este proceso de cambio, si lo miramos en positivo, que nos obliga a hacer como partidos políticos la nueva situación, ¿no? Daniel, disculpa que insista, pero ¿cuál es el cambio? Si sean las razones por las que sean, vuelven a llevar en su lista a una persona con una sentencia firme en primera instancia. Pero yo creo que también, bueno, el Partido Morado también ha tenido ese tipo de problemas de otra índole, ¿no? Con temas relacionados con la familia. Yo creo que en este caso puntual, ¿no? Es un caso que tiene que explicarse de manera puntual porque no es absolutamente una cuestión general y consideran una vez más, digo, que este es una sentencia que sale en momento apropiado, justo antes de las elecciones y que tiene una connotación política. Otra cosa. Bueno, Bien, no sé. Diego. ¿Quieres, Diego, primero? Y después, tenemos tiempo todavía para una pregunta adicional de cada uno y las respuestas Ya, cortas. una muy cortita nomás. Siendo APP un partido que viene, ¿no?, de fuera de Lima, quisiera, Daniel, si nos podrías profundizar un poquito más la visión en términos de la propuesta o la visión que tiene en términos de la descentralización del país, que tal y como está planteado hoy día, creo que a todos nos queda claro que tiene muchísimas limitaciones. ¿Por dónde ves la visión que tiene la APP? Sí, muy interesante. Sí, es un partido efectivamente que viene de abajo y viene de provincia. Yo creo que esa es una gran ventaja que tiene porque se conoce el país desde adentro, ¿no? Yo sí creo que el proceso de centralización se hizo demasiado, digamos, de manera demasiado improvisada en el gobierno de Toledo. Fue un proceso que ha tenido y que tiene que corregirse de manera, digamos, radical en ciertos casos. O sea, por ejemplo, la cantidad de distritos que hay es innumerable. No pueden haber tantos distritos, hay que fusionar distritos. En el caso de Lima, Lima debería ser en realidad una región. El presupuesto que tiene el municipio de Lima es irrisorio respecto al presupuesto que tienen las regiones, ¿no? Lima depende mucho del gobierno central y eso está mal, ¿no? O sea, suena paradójico, pero hay que empezar a descentralizar por Lima, ¿no? Lima podría ser una región aparte, ¿no? Un gobierno regional aparte, con un presupuesto propio de un gobierno regional, ¿no? Entonces, la fusión de distritos para hacer más manejable el tema es una de las características entre muchas que hay que modificar en la ley de descentralización. Gracias, Daniel. Patricia. A mí me gustaría hacer una pregunta, Francisco, para tratar de entender esto que Diego trataba de definir en términos de cuál es la posición económica o respecto a la economía del Partido Morado. Una de las grandes trabas, o por lo menos así es considerado por cierta parte de los empresarios y de un sector que tiene una visión del mercado, para la formalización, una de las grandes trabas es la legislación laboral. Francisco, tú has hablado de un punto que es fundamental y es la tecnología y los avances tecnológicos. La tecnología, lo hemos visto acá con el representante de Cabify, está cambiando las relaciones laborales al punto de que la ley existente protege un trabajo que básicamente ya no va a existir. Sin embargo, en el Congreso, cuando se pone la reforma laboral en el tapete, que es probablemente la ley más impopular que tengan que tocar los congresistas, todo el mundo mira para otro lado y nadie quiere ponerle el cascabel al gato. ¿Cuál es la posición del Partido Morado? ¿Aprobaría recorte de vacaciones, recorte de beneficios, las causales de despido, por ejemplo, que las empresas reclaman? Bueno,
En primer lugar, lo que tenemos que hacer es lo que dijo Andrés Oppenheimer: los cambios tecnológicos están cambiando ya no el puesto de trabajo. El puesto de trabajo es una invención que tiene 150 años nada más. Anteriormente la mayoría de personas se ganaba la vida por el trabajo, lo que ahora llamamos independiente. Los cambios tecnológicos, las plataformas están erosionando la ventaja que tenían los puestos de trabajo generales. El Foro Económico Mundial me pidió hace 4 años un planteamiento sobre este tema, y que encantado de compartirlo, en las cuales claramente salió la idea de que en los países ricos el puesto de trabajo en el cual uno entra, tiene todos los beneficios y se queda 20 o 30 años, está desapareciendo. Por lo tanto, lo que tenemos que pensar es algo similar a lo que dijo Claudia Cooper ayer. El mercado laboral está segmentado tremendamente. Ese porcentaje que tiene toda esa estabilidad no es más del 1-2% de los trabajadores. Lo que importan son los trabajadores independientes, los pequeños empresarios, los trabajadores ilegales. Yo no uso la palabra informal, tratamos de evitarla, porque esconde mucho más de lo que revela. Informal es desde el empresario establecido que tiene la mitad de planilla en negro hasta el señor que está vendiendo caramelos en la esquina. Tenemos que hacer lo que nos propuso Claudia Cooper y el estudio que hicieron con Elmer Cougar para la Cámara de Comercio de Lima con el apoyo de Macroconsult. Entender el mercado laboral en toda su complejidad como lo tenemos ahora. Y cada segmento tiene una solución distinta. Llegar con la banderita y decir hay que eliminar la estabilidad laboral, bueno, eso significa digamos el 0.1 o 2%. ¿Y qué hacemos con ese 35% de trabajadores independientes que no tienen acceso a seguro, que no tienen capacitación, que no tienen nada? Pero Francisco, disculpa que te interrumpa chiquitito. Cuando se promocionó la ley del empleo juvenil, se publicó llamada ley Pulpín, salió todos los que no tenían trabajo. O sea, es un tema muy sensible. Entonces, ¿cómo se aborda sin generar toda esa conflictividad social? ¿Se van a atrever? Bueno, pero precisamente por lo que has dicho, Patricia, es un tema muy sensible. ¿Crees que nosotros vamos a venir como partido o cualquier otro partido debería venir con su respuesta estándar y ponerla y pegarla de eso va a hacer? No, lo que es apropiado de hacer, y eso es, tenemos un paquete de propuestas. Muchas de ellas coinciden con las que ha planteado ese estudio, que me dio mucho gusto escucharlo ayer. Pero ese es un tema fundamental que hay que hacer en un diálogo entre el Ejecutivo y el Legislativo. Y estamos hablando de propuestas para un Congreso que tiene, como dije, en realidad 12 a 14 meses. ¿Qué es lo que podemos hacer ahí? Hacer lo que dices, propiciar el debate, traer esos puntos de vista. Y ahí nos daremos cuenta de que tenemos un problema de foco, que nos estamos focalizando en una cosa muy puntual y estamos dejando de ver el elefante en la cristalería. Gracias, Francisco. Para culminar, la organización comprende que cada uno de ustedes ahora haga una exposición final de 5 minutos. En primer lugar, tiene el turno Daniel Córdoba. Sí, bueno, yo quiero terminar dirigiéndome a ese auditorio, ¿no? Para incidir en esta invocación a trabajar de manera mucho más dedicada y ponerle recursos al trabajo con valor compartido. Me voy a referir a un tema que yo he venido trabajando hace mucho tiempo, desde sus inicios, y que creo que es la oportunidad que en este país, a diferencia de otros países, tiene la empresa privada para contribuir con la gestión pública y para contribuir con el desarrollo económico y social del país. Y me refiero a la legislación de obras por impuestos. La legislación de obras por impuestos es única en el mundo. Yo he ido un par de veces a Colombia donde han tratado de copiarla y no han llegado a copiarla. Y es una legislación que en países como el nuestro, en el cual hay una, digamos, distancia tan grande entre la calidad de la gestión pública y la calidad de la gestión privada, es una oportunidad para las empresas privadas para aportar directamente al desarrollo social del país. La mayoría de las empresas, y debo decirlo, prefieren no hacerlo
por diversas razones. Primero es por desidia, ¿no? Me prefiero pagar mis impuestos, ¿para qué me voy a meter en problemas? Yo considero eso, digamos, poco aceptable si hablamos de valor compartido permanentemente. Otras empresas lo hacen de manera un poco intuitiva y no invierten en recursos humanos para poner gente calificada y que tenga, digamos, una visión clara de cómo puede, digamos, compatibilizarse el know-how de la empresa con la obra por impuesto específica que se quiere hacer o la estrategia de responsabilidad social de la empresa con la posibilidad de trabajar en zonas de influencia o trabajar a lo largo del país para empresas que están en todo el país. Son muy pocas las empresas que tienen una estrategia clara, ¿no? Y que lo están haciendo bien en este momento. Las cifras nos muestran que los compromisos han bajado, ¿no? Entonces, yo creo que es una acción importante en este rubro de las empresas. Podría ayudar de manera efectiva a solucionar el tema del desarrollo de las infraestructuras en nuestro país. En segundo lugar, quería yo simplemente complementar algunos temas que tienen que ver con la reforma política y con la reforma en las políticas sociales, ¿no? Yo sí considero que en situaciones de crisis y de polarización la tentación populista es un peligro real, ¿no? Y yo sí creo que decir que vamos a ir contra la reelección de los congresistas, la reelección de los alcaldes y la reelección de los gobernadores ha sido parte de una, afirmaciones políticas para gustar a la gente, porque si fuese por la gente cerramos el Congreso y metemos preso a todos los políticos, ¿no? Yo sí considero que la institucionalidad requiere de la reelección de gobernadores, de la reelección de alcaldes e incluso también la reelección de congresistas, porque la democracia consiste en eso. Si hacen un mal trabajo, bueno, no los van a votar. Después no van a votar los ciudadanos por ellos. Entonces yo creo que ahí hay que ser maduros y no tratar de decir algo que en la coyuntura sea pues lo que le gusta a la gente, ¿no? En segundo lugar, en términos de las políticas sociales también, ¿no? La gente está en contra de las privatizaciones, sí, la gente está en contra de las privatizaciones. Bueno, pero en algunos casos, ¿no? Las privatizaciones han funcionado, no han funcionado en comunicaciones o no han funcionado en la distribución eléctrica. Sí han funcionado, ¿no? Entonces, en algunos casos, ¿no? Tendremos que convenir de que hay que dar la pelea política, ¿no? Para concesionar algunos servicios públicos y bien hecho, ¿no? Y bien supervisado y sin corrupción, ¿no? Porque lo que estamos viendo, lo que vimos ayer del hospital de E-Salud, que está concesionado por IBT, me parece que es la empresa, ¿no? Es un hospital que funciona, ¿no? Un hospital que funciona, un hospital de salud, y se logró hacer eso. Entonces hay que dar la batalla política, ¿no? Contra muchas veces la corriente de la opinión pública, ¿no? Para hacer las cosas bien, ¿no? Y termino con esta anécdota, cuando el presidente Alan García le cortó los salarios a los altos funcionarios públicos, le generó un daño inmenso al aparato público del Ejecutivo, porque se fueron muchos a trabajar al sector privado. Entonces no podemos nosotros seguir, la corriente del populismo, tenemos que luchar contra el populismo para hacer las cosas bien. Gracias. Daniel. Francisco Sagasti tiene 5 minutos para su alocución final. De repente van a ser menos. Yo quisiera terminar con unas apreciaciones personales. En primer lugar, quiero agradecer las preguntas, los planteamientos de Patricia, de Diego y de Julio, que realmente eso es lo que me gusta, hacen pensar, nos empujan a responder, y creo que es así como debe hacerse política en nuestro país, en vez de empezar a descalificar a tontas y a locas al primero que se nos opone. Segundo lugar, una reflexión personal. Yo terminé Ingeniería Industrial en la Universidad Nacional de Ingeniería, en la UNI, en 1965. Cuando me tocó dar el discurso de despedida de mi promoción, me eligieron porque había sido una mezcla de más o menos buen alumno, dirigente estudiantil, y de repente por aquí hay algunos de mis compañeros de promoción. Lo que les dije en ese discurso de despedida
es que nosotros habíamos estudiado en la UNI sin pagar un centavo de matrícula. La educación nuestra fue gratis. La UNI era, antes de la época del terrorismo, la mejor universidad de ingeniería que teníamos en el país. Y pasé 5 años con los mejores profesores de esa época aprendiendo gratis. Cuando di mi discurso, mi planteamiento central a mis compañeros fue: tenemos que devolverle esto al país. En mi época se hablaba de una frase que recién la empiezo a ver renacer entre los jóvenes: la vocación de servicio. Ir más allá del individualismo, de lo que busco para mí, y pensar que estamos puestos en nuestro país no solamente para progresar nosotros, sino para hacer que otros progresen. Y esto es, les digo, después de muchos años y todavía con varios libros por escribir que están guardando allí, están acumulando polvo, y algún día los escribiré. Eso es lo que me ha decidido a entrar en la política con el Partido Morado. Creo que es tiempo de renovar las ideas. Estamos en tiempos de renovación. Venimos pensando sobre nuestro país hace muchísimo tiempo. Los informes que ven sobre competitividad. Yo tengo un escritorio así. ¿Qué pasa que no hemos podido pasar a la acción? Y en parte ha sido que los hombres que piensan, las mujeres que piensan, los investigadores, las investigadoras, a veces nos resistíamos a entrar a ese mundo oscuro, difícil de la política. Y no son solo los empresarios que deben entrar. Bueno, para mí eso se acabó. A la edad que tengo y después de 55 años casi de práctica profesional, he decidido entrar a la política activa precisamente para hacer lo que le planteé a mis compañeros de promoción: devolver al país lo que me ha dado durante todo este tiempo. Más aún, también es tiempo de renovación para ustedes, para los empresarios, los que están en esta sala y los que están fuera. Yo creo que una de las cosas que más me ha entusiasmado durante los últimos años, y sobre todo cuando hicimos el trabajo de Agenda Perú, visitando todo el país, entrevistando personalmente a miles de personas, fue empezar a detectar un fermento reformador, un fermento que busca hacer las cosas diferente o distinto entre los jóvenes. La oportunidad que se le presenta a todos ustedes jóvenes ahora, los que están en esta sala y están fuera, es desde su ubicación como empresarios, como emprendedores, ayudar a cambiar al país. Y por último, es también tiempo de renovación de la política. Y en el Partido Morado vamos a empezar renovando el Congreso. Lo que queremos, y mi sueño, si me permiten compartir un sueño con ustedes, por favor, es encontrar un Congreso en el cual nos sintamos a gusto. Un Congreso en que los peruanos y peruanas sintamos como nuestra institución. Lo que me encantaría es que en este nuevo Congreso poder decir: este es mi Congreso, este es nuestro Congreso, este es el Congreso de todos los peruanos. Y para eso es que me he metido a política a esta tierna edad. Muchas gracias. Bueno, agradecer la presencia de Daniel Córdoba, de Alianza para el Progreso, y de Francisco Sagasti, del Partido Morado, así como también de los panelistas que nos han acompañado, Patricia del Río y Diego Macera. Los esperamos en la tarde para la segunda sesión con otros 2 líderes políticos. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Soy yo o Acción Cali?